Saludos, nosotros somos el grupo número 3 de la materia Fisiopatología 2 con el profesor Saúl Castro. Y este grupo está integrado por Lisbeth Nicolás, Marlene Santana, Roseni Lisbeth Roa, Natanael Alcántara, Ámbar Medina, Crisla Cedeño, Laurín Carrión y este es su servidor Javes Cotes. Los temas a tratar son la cefalea y alergias faciales y también trataremos el tema de hipertensión intracraneal. Siguiente. El primer tema que a desarrollar será el de la cefalea y para iniciar estaremos viendo sus generalidades. Siguiente. Concepto. Las cefaleas pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las primarias son las más frecuentes e incluyen cefalea de tensión, la migraña, la cefalea en racimos y otras cefaleas trigémino-autosómicas. Las secundarias son síntomas de una lesión intracraneal, de patología de estructuras pericraneales o de enfermedades sistémicas. Patogenia. La cefalea es consecuencia de la activación de los receptores nociceptivos craneales extracelulares y la estructura craneal es sensible al dolor. Ahí están el cuero cabelludo, las meninges, las porciones proximales extracelulares de las grandes arterias, también las ramas de la carótida interna y externa y los senos venosos. Las estructuras que perciben este dolor, luego de ser activados estos receptores, ahí está el nervio trigémino en la región en la parte superior y las tres primeras ramas cervicales en la parte inferior, recogiendo la sensibilidad del cuello y esa región. Siguiente. Diagnóstico. La anamnesis es el instrumento principal. Ha de seguir un protocolo sencillo, pero regulado. En pacientes con sospecha clínica de cefalea secundaria, la prueba indicada está la tomografía computarizada y también la resonancia magnética de cráneo. Tanto la sonografía como la resonancia de cráneo debe solicitarse si la cefalea se desencadena por un esfuerzo o si es de inicio súbito, si se acompaña de focalidad o si no responde al tratamiento, o la velocidad de sedimentación es normal y es de reciente aparición en ancianos. Siguiente. La anamnesis ha de seguir un protocolo sencillo pero regulado. Y entre estas reglas que sigue la anamnesis hay que precisar el tiempo de evolución y la periodicidad de la cefalea. En general, las cefaleas de más de 3 meses de evolución raramente serán secundarias a una masa intracraneal. Y las cefaleas agudas e intensas obligan a descartar enfermedades graves como una hemorragia subaracnoidea o hipertensión intracraneal. También la edad de comienzo es de gran ayuda diagnóstica. La cefalea de novo o de nueva aparición en mayores de 65 años obligan a descartar cefalea secundaria a un proceso expansivo o arteritis temporal. La cefalea de inicio en las 3 primeras décadas de la vida casi siempre son cefalea tensional o migraña. Delimitar la duración también es importante. La cefalea tensional es típicamente continua y desaparece con el sueño y la distracción. Y las cefaleas secundarias predominan a ciertas horas del día, al amanecer para la cefalea tumoral y durante el reposo nocturno para la arteritis temporal. La duración de la migraña oscila entre 4 a 72 horas. Mientras que la cefalea en racimo se prolonga entre 30 a 120 minutos. La localización es importante para realizar el diagnóstico diferencial de la cefalea. Por ejemplo, la localización holocraneal es subjetiva de cefalea tensional. La migraña
es hemicraneal y la cefalea en racimo es periocular. La arteritis temporal se localiza en la zona temporal. Es cuanto por las generalidades y continúa con el tema mi compañera Lisbeth Nicolás. Bien, buenas noches. Yo les estaré hablando sobre las cefaleas primarias, específicamente la cefalea migrañosa. Bien, el término migraña hace referencia a un síndrome de espasmos vasculares de vasos sanguíneos craneales. La migraña es una cefalea primaria episódica crónica que sus síntomas pueden durar de 4 a 72 horas y puede ser intenso. Cabe destacar que la migraña es el motivo de consulta más frecuente debido a la gravedad de sus crisis y además predomina la etapa más productiva de la vida del paciente. Es más común en mujeres y más de la mitad de los pacientes presentan antecedentes familiares de migraña. En la etiología tenemos que el nervio trigémino, lo cual se encuentra en el cerebro y este le transmite lo que es la sensibilidad a dicha estructura. Una rama del trigémino se conecta directamente con los vasos sanguíneos de la meninge, tejido que recubre el cerebro. En ocasiones la meninge se puede inflamar, lo que va a provocar una sensación de dolor que es omitida a la cabeza por el mismo trigémino. Y por lo tanto provoca lo que es un dolor de cabeza, es decir, la migraña. Bien, en su patogénesis tenemos que la sensibilidad a los estímulos, que es una característica muy notable de la migraña, probablemente se deba a una distribución de los sistemas de control sensitivos monoaminérgicos que se encuentran en el tronco del encéfalo y en el hipotálamo. Esto prácticamente sucede por 3 mecanismos. El primero es por la liberación de neuropéptidos vasoactivos, en particular del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el CRP. Luego está por la alteración en la liberación de serotonina. Y por último, la hipersensibilidad de los receptores de dopamina. Bien, en su localización, cabe destacar que el 50% de los casos el dolor es hemicraneal, el resto, ya sea desde su inicio o a lo largo de las crisis, será bilateral. Su localización más común es la región frontotemporal o por detrás o en el entorno del ojo y, como dije anteriormente, será unilateral. Bien, la cefalea tiene diferentes fases, específicamente 4 fases. La primera fase, que es la fase de prominición, aquí consiste en un cambio del estado de ánimo o conducta del paciente que puede ocurrir horas o días antes de la cefalea. Luego le sigue lo que es la fase de aura, que se engrupa síntomas visuales, sensoriales o motrices que anteceden inmediatamente a la cefalea. Un ejemplo de esos grupos de síntomas visuales, sensoriales o motrices son las alucinaciones, el entumecimiento, los cambios en el habla y la debilidad muscular que va a presentar dicho paciente. Luego está lo que es la fase de cefalea, que aquí existe lo que es un periodo durante la cefalea real, aparece signos y síntomas, el dolor palpitante que ocurre en uno o en ambos lados de la cabeza. Otros síntomas comunes son la sensibilidad a la luz, la depresión, la fatiga y la ansiedad. Y por último, la fase de resolución de la cefalea. Prácticamente aquí el dolor va a disminuir durante esta fase, pero puede ser reemplazado por la fatiga, la irritabilidad y dificultad para concentrarse. Muchos pacientes refieren sentirse descansados luego de una crisis de migraña, mientras que otras no. Bien.
¿Cuáles son los tipos más comunes de migraña? Tenemos la migraña sin aura y la migraña con aura. La migraña sin aura es el tipo más común de migraña y no incluye una fase de aura, síntomas que aparecen junto ante la cefalea. Y la migraña con aura está precedida por síntomas de aura como destello de luz o líneas en zigzag. Cabe destacar que estos síntomas aparecen generalmente 30 minutos antes de una crisis de migraña. Bien, ¿qué puede desencadenar una migraña? Existen diferentes factores como la menstruación, la falta de sueño, el sueño irregular o dormir demasiado, el estrés. Los pacientes refieren sentirse mejor cuando se relajan, el alcohol como el vino tinto, la cafeína como el café y el chocolate, los alimentos que contienen glutamatos o aspartamos, la deshidratación y los fármacos vasodilatadores como los nitratos. En las manifestaciones clínicas podemos observar que esos pacientes tienen trastornos sensoriales como sensibilidad a la luz, que es la fotofobia, al sonido, que es la fonofobia, y a los olores. Otros síntomas comunes que aparecen junto con los trastornos sensoriales es la náusea, la rigidez en el cuello, y estos síntomas suelen agravarse cuando el paciente entra en movimiento. En la primera imagen podemos ver a un paciente con sensibilidad a los sonidos, que es la fonofobia, y en la segunda imagen podemos ver sensibilidad a la luz, que es la fotofobia. Bien, en el tratamiento agudo, cuando el paciente llega a emergencia, se le indica lo que son AINE, tritanos de hidrobutaminas, y como profilaxis se le indica lo que es un cambio en el estilo de vida, por ejemplo, sueño, ejercicio, dieta. También se le indica fármacos como betabloqueadores, amitriptilinas, topiromatos, ácidos valproatos, toxina botulínica y anticuerpos mononucleares anti-CGRP. Bien, como la mayoría de cefaleas primarias se basa en síntomas que presenta el paciente que acude a la consulta. Como no existen procedimientos de imagen ni parámetros que pueden verse en un análisis, solo es necesario una cuidadosa observación por parte del médico. Se debe cumplir los siguientes requisitos para definir o diagnosticar la migraña. El primer requisito es el episodio de dolor de cabeza de intensidad moderada, hemicraneal, en forma de latido o pulsátil. El segundo requisito se acompaña de náuseas o vómitos, también de rechazo a la luz o a los ruidos por agravar los síntomas. Y por último, la duración, que es de 4 a 72 horas, siendo repetidos los episodios durante meses. Hasta aquí llegó mi parte. Ahora le corresponde a mi compañera Ámbar hablar sobre otra cefalea primaria. Saludos, mi nombre es Ámbar Medina y le estaré hablando acerca de la cefalea en racismo. La cefalea en racismo es un tipo de cefalea primaria que provoca un dolor en varias zonas de un lado de la cabeza, en la frente, en los ojos principalmente y por encima del oído. Puede ser crónica o bien remitir durante meses o años. También es llamada cefalea de Horton, cefalea histamínica o incluso cefalea suicida. Seguramente se están preguntando qué significa suicida, ¿por qué cefalea suicida? Bueno, esta se conoce así porque este dolor de cabeza es bastante intenso y produce una sensación como si estuviera taladrando el ojo, bastante fuerte. Este presenta algunas características clínicas importantes como son más frecuentes en varones,
más frecuentes en varones, se inicia entre los 20 y los 50 años, estrictamente unilateral y se mantiene entre 30 y 180 minutos. Este dolor es perioauricular, es decir, que duele mayormente en la parte del párpado superior e inferior, y como dije, estrictamente unilateral, que es una de las características principales. Su alcance de su periodo aproximadamente es de 5 minutos hasta hacerse muy intenso y telambrante, es decir, como una sensación como semejante a la de un taladro perforando. Podemos ver algunos síntomas acompañantes como son el lagrimeo, la rinorrea, que es una nariz congestionada o tapada que se produce cuando los tejidos que la recubren se hinchan. También puede presentar lo que es el signo de Horner como laterales. Se caracteriza este signo por tres características principales, que es la triada de miosis pupilar incompleta, apotoxis palpebral y anhidrosis facial, debido a la lesión de la vía oculosimpática compuesta de 3 neuronas desde el hipotálamo hasta el ojo. Técnicamente, el paciente presenta entre 1 y 4 ataques de dolor al día, muchas veces nocturnos. La mayoría de los racismos duran entre 2 y 3 meses, con periodos libres de dolor entre unos meses y varios años. También, mientras que el 10% del dolor es crónico, episodios diarios durante mayores de 6 meses. La patogenia se dice que se desconoce, es desconocida, y si bien su ritmicidad, su proceso, apunta a lo que son trastornos hipotalámicos. Aquí podemos ver su tratamiento. El tratamiento sintomático puede hacerse con oxígeno al 100% por mascarilla o con 6 miligramos de sumatriptán por vía subcutánea. El tratamiento preventivo debe instaurarse desde el inicio del racismo. En las formas episódicas puede emplearse prednisona por vía oral con una dosis inicial de 1 miligramos asociada a verapamilo, que ha de mantenerse durante los 2 o 3 meses que teóricamente vendrían durando el tiempo del dolor de cabeza. En los casos con mala respuesta o en la forma crónica, el tratamiento de elección es el carbonato de litio. También podemos ver aquí otras cefaleas de trigémenos autosómicas que se parecen bastante a la de racismo, pero tienen algunas diferencias, como son la hemicrania paroxística. Esta consiste son ataques con característica de dolor muy similar a aquellas de la cefalea en racismo y con similares signos y síntomas acompañantes, pero ¿qué la diferencia? Bueno, está entre los aspectos que la diferencia son menor duración, que es de 10 a 20 minutos, mayor frecuencia, los episodios son más dolorosos, habitualmente de 10 a 20 días, tratamiento con indometrexina. Se trata con este medicamento que es un antiinflamatorio no esteroides. También tenemos otra que es la hemicrania continua, que esto es un dolor estrictamente hemicranial continuo que responde selectivamente a la indometrexina, al medicamento mayormente que mencioné. Se caracteriza por un dolor de cabeza continuo, fluctuante y unilateral, por lo que en general este dolor va de leve a moderado en intensidad. Durante los episodios de exacerbaciones de dolor que duran entre 20 minutos a varios días. También, por último, tenemos el síndrome de SUNCT, que es unas siglas en inglés, que en español significa ataques de cefalea neuralgiforme unilateral con inyección conjuntival y lagrimeo. Este es un trastorno poco común que se asemeja a las cefaleas en racismo, por lo que en general causa episodios cortos pero frecuentes de dolor alrededor del ojo que afecta a un lado de la cabeza.
Este cursa con episodios de dolor intenso, unilateral y periocular, de aproximadamente dura 1 minuto de duración. Este mayormente se caracteriza por lo que es un dolor unilateral del trigémino asociada a las alteraciones autónomas craneales ipsilaterales. También este es tratado con la motriptina. A continuación, mi compañera Rosenailis va a hablar de la cefalea tensional. Buenas, que les hable Rosnaili, como ya habían mencionado, y en el día de hoy yo le voy a estar hablando acerca de la cefalea tensional. Siguiente, por favor. La cefalea tensional es generalmente, como pueden ver ahí, un dolor difuso de leve a moderado, que frecuentemente es descrito como una sensación de tener como una banda ligeramente ajustada, pero como ya es más fuerte, sería muy apretada alrededor de la cabeza. La cefalea tensional es uno de los tipos de dolores de cabeza más frecuentes y, sin embargo, no se comprenden bien sus causas. Siguiente. La fisiopatología de la cefalea tipo tensional, esta es multifactorial, involucra mecanismos periféricos y centrales, es decir, la sensibilización de esta. Los hallazgos clínicos más importantes de la cefalea tipo tensional son el aumento de la sensibilidad miofacial pericranial y también el aumento de la concentración muscular a la palpación. Los signos y síntomas más frecuentes para llevar a cabo dentro de su fisiopatología están el dolor de cabeza de leve, molesto y continuo. También tienen una sensación de tensión o presión en la frente, como le mencionaba anteriormente, y en los laterales y también en la parte trasera de la cabeza. También presentan un dolor con la palpación en los músculos del cuero cabelludo, el cuello y los hombros. Siguiente. Los dolores de cefalea tensional, estos pueden ser de 3 tipos. Más comunes están los episódicos y los crónicos. Dentro de los episódicos, para describirlo así, estos pueden durar de 30 minutos a 1 semana. Estos dolores de cabeza tensionales episódicos son frecuentemente, dan lugar a menos de 15 días al mes en un periodo de 3 meses como mínimo. Y estos dolores de cabeza tensionales, también llamados cefalea tensional, claro está, pueden volverse tanto de episódicos a crónicos. Pueden pasar a cefaleas tensionales crónicas. Bueno, las cefaleas tensionales crónicas, como pueden ver, es un tipo de cefalea tensional que dura horas y puede ser continuo. Y si estos dolores de cabeza tienen lugar de días, de 15 días o más, ya se le considera crónico, porque puede durar tanto de 15 días a más de 1 mes, durante un periodo más o menos como de 3 meses. Está también las cefaleas tensionales frente a migrañas. Bueno, en este caso es posible que sea difícil distinguir estos dolores, tanto si es difuso, ya que es más fuerte, para decirlo así, cuando se trata de migraña. Además de esto, si presenta dolores de cabeza tensionales episódicos y son frecuentemente, también puede confundirse con lo que es la migraña. La causa realmente de un dolor o de una cefalea como tal tensional se desconoce, como le mencionaba anteriormente, pero el detonante principal de todo esto es el estrés, ya que se informa con mayor frecuencia en el caso de estos dolores. Siguiente, por favor. Hablando ahora de la prevención, para prevenir estos dolores tensionales, se tiene en cuenta el entrenamiento de biorregulación. Bueno, ¿a qué se debe esto? Esto es una técnica que te enseña realmente a controlar ciertas respuestas del cuerpo y lo que hacen es que te ayudan a disminuir el dolor. Está también la terapia cognitiva conductual. Este es un tipo de terapia conversacional y lo que hace es que ayudar al paciente a aprender a controlar el estrés y así poder ayudar a disminuir la frecuencia y más es constante y la intensidad de dichos dolores.
También tienen otras técnicas de prevención que son las técnicas de relajación. Y esto lo que te ayuda es, como dice su nombre, es a relajarte. Una manera de esta, una de las técnicas más frecuentes que se utiliza es la respiración profunda. También se encuentra el yoga, la meditación y la relajación muscular progresiva. Esto puede ser realmente muy útil para poder controlar dichos dolores. Siguiente. El diagnóstico. Ahora sí. El diagnóstico de cefalea tensional. Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta es la descripción del dolor. O sea, las características que presentas tú al momento de sentir este dolor. Dónde te duele, si es palpitante, si es constante, si es leve, si es moderado, si es intenso o si es punzante. También se tiene a la intensidad del dolor, y esto es un buen indicador de la gravedad de la cefalea porque se puede ver cómo se desempeña dicho dolor. Es decir, cómo puedes trabajar, si te interrumpe el momento de trabajar, si las cefaleas te despiertan o te impiden dormir. También está la ubicación del dolor, dónde te duele realmente. Si sientes dolor tanto en los laterales o enfrente, o únicamente detrás. Y también están las pruebas diagnósticas por imágenes, como pueden ver, las imágenes por resonancia magnética y la tomografía computarizada. Siguiente. Bueno, entramos a una parte muy importante y es el tratamiento. El tratamiento puede ser por medicamentos de efecto inmediato. Realmente están muy disponibles una variedad de medicamentos para reducir el dolor de cabeza, específicamente cefalea tensional, tanto que puede ser con receta o sin receta. Dentro de estos se pueden incluir también los medicamentos preventivos. Y como pueden ver aquí, si hablamos de medicamentos de efecto inmediato, están los analgésicos y los medicamentos combinados y los triptanes y narcóticos. Y si hablamos de medicamentos preventivos, están los medicamentos antidepresivos, tricíclicos y anticonvulsivos y relajantes musculares. Bueno, los antidepresivos tricíclicos está como la amitriptilina y protitilina. Son medicamentos de uso más frecuente para prevenir una cefalea tensional. Son los más comunes. Y dentro de los anticonvulsivos y relajantes musculares se incluyen el topamás, más conocido como el topiramato. Pero para esto se deben realizar más estudios a profundo. Es cuanto. Antes de pasar a continuación, que le va a estar hablando mi compañera Marlene Santana acerca de la neuralgia del trigémino.